Mayores reservas probadas del mundo, pasando una crisis económica. Alto nivel de desabastecimiento, un alto nivel de inflación, una economía que ha dependido por muchos años y por décadas por los ingresos del petróleo y que ahora han estado cayendo en los últimos años, haciéndole un gran hueco a la economía venezolana. ¿Por qué explico todo esto? Toda decisión económica en Venezuela está condicionada por una decisión política. La razón es muy simple. La acción del gobierno en la cosa pública es muy grande, es real, es activa. Toda decisión que vaya a tomar el gobierno y toma el gobierno en la cosa pública afecta a la cosa económica. Por eso la atención de los venezolanos, y no tan solo de los venezolanos, analistas, dueños de tenedores de bonos del gobierno, inversionistas, están prestando atención a lo que pasa en Venezuela en las elecciones. Cuando hay elecciones, el próximo 6 de diciembre se decide el poder legislativo. Y como tú tienes un país que la cosa política condiciona la cosa económica, lo que vaya a pasar a nivel político va a tener un efecto a nivel económico. ¿Por qué digo todo esto? Hace unos días se efectuó en Venezuela un foro que lo desarrolló Ecoanalítica, es una firma de análisis económico muy reconocida en Venezuela. La información la publicó otro medio de comunicación muy importante en Venezuela de asuntos políticos y económicos, ProDaVinci, donde básicamente se discutía de cuáles son los posibles escenarios políticos que se pueden dar en Venezuela y cuál sería su efecto económico. Y es muy interesante porque Ecoanalítica hizo un análisis de 4 posibles escenarios políticos. Yo los voy a resumir en 3 para simplificarlos para televisión. Uno es el status quo, o sea, se mantiene el poder legislativo en Venezuela como está, en mayoría del poder el partido oficialista. El presidente Maduro y su partido siguen teniendo el poder, tanto legislativo como el ejecutivo, y se mantiene la situación, las decisiones políticas quedan igual, por tanto, eso va a tener un efecto económico. Y ellos calculan que eso afectaría a la inflación, generando un 296% de inflación. Todo esto son análisis hipotéticos de posibles escenarios. Y que el Producto Interno Bruto del país tendría una contracción de 6,8%. El segundo escenario es una transición paulatina, sea porque el presidente Maduro decide hacer cambios políticos y económicos o porque la oposición gana el poder legislativo y entre ambos llegan a un acuerdo. Es el menos probable, dice. La inflación estaría en un 152% y el Producto Interno Bruto para el 2016 se contraería entre un 2% y un 4%. Y el tercer escenario, que es el que Ecoanalítica lo ve como más probable, según ellos, es una implosión dentro del chavismo. Una pelea férrea entre 2 escuelas distintas, unos que quieren mantener el status quo y otros que lo quieren cambiar. Y eso tendría un efecto mucho mayor y negativo a la economía venezolana. Ellos estiman que crearía una inflación de más del 800% en Venezuela en el 2016 y una contracción de más del 12% en la economía en el 2016. Ok, tenemos estos 3 escenarios. ¿Por qué yo traigo esto a colación? Con estos escenarios les voy a traer una nueva variable que hoy nos enteramos y que puede cambiar todo este rompecabezas. Y les voy a leer lo que nosotros como CNN estamos publicando. Y es lo siguiente. El gobierno de Estados Unidos ha detenido a un hijo de crianza y a un sobrino de la primera dama de Venezuela, Cilia Flores. Una fuente de la DEA que participó en el operativo de captura confirmó a CNN, a nosotros, que los hombres identificados como Efraín Antonio Campos Flores y Francisco Flores Freites fueron arrestados en la capital haitiana, Puerto Príncipe, cuando se preparaban para cerrar un acuerdo, y escuchen, que les permitiría transportar 800 kilogramos de drogas a Estados Unidos. Este dato también ha sido confirmado por Mike Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA. Vigil también confirma que durante el operativo ambos hombres portaban pasaportes diplomáticos de la República Bolivariana de Venezuela y abiertamente se identificaron como hijo y sobrino de la esposa del presidente, Nicolás Maduro, asegurando tener inmunidad diplomática. La Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York ya le formuló cargos ante un tribunal por la supuesta comisión de delitos de conspiración para transportar sustancias ilegales a Estados Unidos. Según Vigil, se espera que este jueves ambos sospechosos comparezcan en audiencia judicial. CNN ha contactado a las autoridades haitianas para confirmar más detalles del arresto, pero por ahora dicen
que sus autoridades no participaron en el operativo. También intentamos obtener respuesta del gobierno venezolano, hasta el momento sin éxito alguno. Y cierro cita. Y esto es importante porque en cualquier momento el gobierno de Venezuela va a querer tener derecho de réplica y va a querer hablar. Y nosotros vamos a interrumpir el programa de CNN Dinero para escucharlo. Ahora, sabiendo esta noticia, los tres escenarios políticos y su efecto económico, y habiendo escuchado esta nueva noticia, yo quiero que tú seas parte de la discusión. Quiero que vayas a Twitter, @XavierServiá, y utilices el hashtag CNN Dinero Venezuela. O que también vayas a facebook.com/CNN Dinero. Quiero que retuitees y comentes esto que vamos a analizar acá. Al final del show quiero darte a conocer tus comentarios. Y con este preámbulo, extenso pero importante, quiero conectarme con Alejandro Grisanti, de Barclays, desde Nueva York. Alejandro, es un gusto tenerte en el programa. Esto cambia todos los análisis. Tú incluso estuviste en el foro que hizo Ecoanalítica. Primero que nada, ¿tú estás de acuerdo con los escenarios que trae Ecoanalítica a la ecuación? Mira, Javier, totalmente de acuerdo. Quizás las probabilidades que asignamos a los diferentes escenarios son diferentes con las que tiene Ecoanalítica. Nosotros vemos más probabilidades de una transición que de una implosión o de un status quo. Nosotros hemos comentado que el actual gobierno, en cuanto al tema del punto económico, y con esta noticia también, a lo mejor del punto político, el gobierno ha pasado a un punto de no retorno, un punto donde pareciera que viene un cambio y que se siente un cambio. Nosotros en Venezuela la semana pasada, Javier, nos reunimos con 4 de las principales encuestadoras y lo que encontramos es una Venezuela que quiere participar el 6 de diciembre, una Venezuela que va a ir a votar el 6 de diciembre y unas encuestas que te están reflejando unos votos que la oposición está más que duplicando a los candidatos de gobierno. Entonces lo que estamos teniendo es, con toda esta situación tan negativa, esta situación tanto económico como lo que tú dijiste hoy de la noticia que sale hoy, que es muy negativa en lo político también, lo que encontramos es un pueblo deseoso de cambio, buscando cambio, y por eso nosotros en Barclays hemos mantenido que el escenario más probable es el escenario de una transición. De hecho, comentamos en este foro que esa transición ya arrancó. Ahora, hay una cosa, Grisanti, que vamos a seguir ese escenario que dices tú, que va a haber una transición política democrática donde gana la oposición, el gobierno reconoce la victoria de la oposición siguiendo ese hipotético escenario. Ayer tuve a Orlando Ochoa y decía que muy probable entonces se pidiera un derecho revocatorio para sacar al presidente. Entonces ahí yo digo, bueno, por un lado ganas la elección, buscas un proceso de transición para buscar el poder legislativo y el ejecutivo para resolver el problema principal que le interesa a los venezolanos, que es económico, no tanto a nivel político, económico. Bájame la inflación, dame productividad, dame empleo, permite que tenga acceso a productos. Si se trae ese supuesto derecho revocatorio, ¿no estás entrando en otro problema más complejo de exacerbar la crisis política en el país sin traer una solución fundamental al venezolano, que es el problema económico? Mira, Javier, yo creo que nosotros de nuevo, si es un gobierno que se ha venido enfrascando los últimos 2, 3 años en exacerbar las distorsiones económicas, si tenemos un gobierno que no crea credibilidad, y en esto es importante recordar que el que trae a la opinión pública la necesidad de incrementar el precio de la gasolina fue el vicepresidente Arriaza hace más de 2 años y no han hecho nada. Los que traen la necesidad de unificar la materia cambiaria también es el gobierno, y la primera vez que yo oí la necesidad de unificar en términos de cambio, estábamos hablando que el dólar estaba a 23 bolívares por dólar, por supuesto el paralelo. El gobierno lo hizo público cuando el dólar paralelo estaba a 32, es decir, el gobierno estaba hablando de la necesidad de unificar la materia cambiaria cuando el dólar estaba a 32, y ese dólar se le ha venido desplazando y está en niveles de 800, 830. Y lo que hace el gobierno, por cierto, hoy, de nuevo, es prohibir que se publique el tipo de cambio. Lo que dice Venezuela en la Gaceta que sale esta mañana es: no se puede volver a hablar de tipo de cambio, no volvemos a hablar de eso como si fuera una materia que no existiera. Entonces lo que encontramos es un gobierno en una calle ciega, sin cambiar de rumbo, sin poder rectificar, y por eso nosotros vemos como muy importante la necesidad de cambiar el gobierno. Hay diferentes mecanismos constitucionales. Yo creo que el referendo revocatorio no es el mejor,
pero sí se puede activar una enmienda constitucional. Pero bueno, ahí la oposición venezolana es la que tiene que decidir cuál va a ser el camino a utilizar. Pero yo de nuevo, Javier, lo que veo en Venezuela es una profunda necesidad de cambio y una sed de cambio que tienen los venezolanos y que los va a motivar a votar. Ok, y tu visión entonces como analista de Barclays desde el punto de vista, el efecto que pueda tener esto en los bonos de PDVSA, en los bonos del gobierno, en la economía. Esta nueva noticia que nos estamos enterando hoy, ¿cómo tú lo pones en este análisis, en la ecuación? Mira, es una noticia negativa la de hoy, puesto que vuelve a poner a un gobierno en entredicho, porque vuelve a poner un gobierno atado al narcotráfico, atado a diferentes cosas. Por supuesto, yo no estoy en la posición de poder juzgar lo que está pasando. Estamos recibiendo esa noticia donde personas cercanas al presidente de la República están en esta situación. Habría, por supuesto, que pasar un proceso legal para saber si son culpables o no. Pero de nuevo, estamos en un gobierno en entredicho y una necesidad de cambio. Y aquí hay una cosa bien importante, Javier, que le quiero decir a los venezolanos de todo corazón. El año que viene va a ser un año difícil. Por más que se vote este 6 de diciembre, el 6 de diciembre no va a ser la solución a todos los problemas que tiene Venezuela. En términos económicos, el 2016, desafortunadamente, y hay que reconocerlo, va a ser un año de contracción económica, va a ser un año de caída en el poder adquisitivo y va a ser un año también de alta inflación. Pero ojalá, y es lo que deseamos todos los venezolanos, que sea un punto de quiebre, que sea un punto para empezar a mejorar, para empezar a pegarnos a otros países de América Latina y para volver, digamos, a un término de mayor prosperidad que todos los venezolanos deseamos y que todos los venezolanos también nos merecemos. Y hay una realidad, un problema económico que se viene construyendo por años. No se puede pretender que se va a solucionar de la noche a la mañana. Es una realidad y que no va a tener solución el 6 de diciembre. Ahora, que las decisiones del 6 de diciembre políticas puedan tener un efecto económico a largo plazo, eso sí va a ser una realidad. Y como siempre digo, el gobierno tiene la carta abierta, la casa abierta, la ventana abierta para venir y hablar. Alejandro Grisanti, de Barclays, como siempre es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias, Javier, y siempre a la orden.